El objeto de estudio de la vitrina del mes de julio del Museo Arqueológico de Granada es este vaso de alabastro egipcio que fue utilizado como urna cineraria en la necrópolis laurita, en la actual ciudad de Almuñécar, la antigua ciudad de Sexi en la costa de Granada. La necrópolis laurita data de la segunda mitad del siglo VIII a.C. y fue excavada en 1963 por Manuel Pellicer Catalán. Y todo el material que se documentó en la excavación de la necrópolis posteriormente se depositó aquí en el Museo Arqueológico de Granada. La necrópolis laurita se ubica en el Cerro de San Cristóbal, que se ubica a 1 kilómetro aproximadamente del asentamiento de la antigua ciudad de Sexi, que se localiza en el Cerro del Castillo de San Miguel. Y el poblamiento de la necrópolis está separado por lo que es el río Seco, que actualmente está colmatado. La necrópolis es de pequeñas dimensiones, consta de unas 20 tumbas de pozo con 22 enterramientos en urnas cinerarias. Manuel Pellicer relacionó las pequeñas dimensiones de la necrópolis con un uso aproximado durante 75 años, que sería aproximadamente el uso que le dieron durante 3 generaciones. Y probablemente esta necrópolis se usó para una clase social de prestigio. Las tumbas de la necrópolis se ubican en 4 hileras, se distribuyen en 4 hileras, y la tumba número denominada 17, la tumba 17, es en la que se documentó esta urna cineraria, que está ubicada en la tercera de esa hilera. Las características de la tumba, pues una tumba de pozo con una planta oval de aproximadamente 1,55 metros de diámetro, y el pozo tiene una profundidad de 3,30 metros. Al fondo y al noroeste se abriría un nicho que se cerraba con unas lajas de esquisto, y dentro se ubicó la urna cineraria con los restos del difunto. Junto al vaso de alabastro, a la urna, apareció un plato de barniz rojo. Es importante resaltar que esta urna no se documentó sola, sino que forma parte de un conjunto de 22 urnas cinerarias que hemos comentado, que aparecieron en esas 20 tumbas de la necrópolis laurita, y que pues es un conjunto que tradicionalmente se le conoce como los alabastrones de Laurita o los alabastrones de Almuñécar. La forma del vaso de alabastro corresponde a la tipología de jarra egipcia Gebenet o la típica ánfora cananea de cerámica, muy abundante en la zona sirio-palestina y en el mundo fenicio entre el 1700 y el 600 a.C. Este tipo de ánfora se distribuyó por Chipre, Egipto y el Egeo, mientras que por el Mediterráneo se documenta desde mediados del siglo VIII a.C. El ánfora de alabastro, de cuerpo ovalado y base redondeada, tiene 2 asas semicirculares verticales, y a la altura de la asa, en el centro de las mismas, conserva 2 cartuchos incisos con los nombres reales del rey de la dinastía 22, Osorcón II, que reinó en Egipto aproximadamente del 874 al 850 a.C. Estos nombres son el nombre de trono, que es el que define, el que identifica a Osorcón como faraón, que es Usermat-Ra Setepenamón, y el nombre de nacimiento, Osorcón Meriamón Sibastet. Entre los 2 cartuchos que conservan los nombres reales de Osorcón se conserva una representación también incisa de la cabeza del dios Bel, que era un personaje grotesco, de baja estatura y peludo, con actitud burlona, se le suele representar sacando la lengua, que era el protector de los malos espíritus, tanto del hogar como del parto y la infancia. Se le asociaba también con el placer, la fiesta y la alegría. La función primaria del vaso de alabastro sería la de contenedor de algún producto de lujo, como perfume, aceite, ungüento, que probablemente perteneció al ajuar funerario de la tumba del rey Osorcón II, ubicada en la necrópolis de Tanis, en el delta del Nilo. Esta tumba real fue ya saqueada en la antigüedad, y el vaso de alabastro, objeto de estudio,
fue reutilizado de forma secundaria como urna para contener los restos de incineración de la tumba 17 de la necrópolis laurita en la costa granadina. En cuanto a la procedencia del vaso de alabastro, cabe preguntarse qué hace un vaso de alabastro egipcio en una necrópolis fenicia de la antigua ciudad de Sexi. Bien, pues se han documentado más vasos de alabastro egipcio reutilizados como urna cineraria a lo largo de todo el Mediterráneo, en la zona sirio-palestina, Italia, Cartago y también en Ibiza, pero donde hay una mayor concentración es en el sur de la península ibérica, concretamente en Almuñécar, en Laurita, y también en Málaga. No se sabe con certeza cómo llegó el alabastrón desde Egipto hasta Sexi, junto con el resto de las 22 urnas de alabastro documentadas en Laurita, pero lo más probable es que fuera transportada para uso de la clase social alta dentro de las redes mediterráneas de un circuito de comercio fenicio.